Bueno, ahora me da la tertulia de Psicoanálisis Cine, que ya lleva muchos años, llevamos unos 12 o 13. Allá. Desde el 2004. Somos la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Esto está organizado por nuestra biblioteca. Y como en todas las tertulias de cine, cogemos una película, no para interpretar la película, porque el arte interpreta a todos, no tenemos por qué interpretarlo nosotros, no se puede, sino para tomar ejemplos de conceptos nuestros. Hoy tenemos el honor de hacer un homenaje a un gran hombre, Humberto Eco, que va a presentarlo Paco Hernández, psicoanalista, miembro de la escuela, igual que mis compañeras, y a Bonero Ortejo. Bueno, pues el otro día cuando me dijeron que si podía presentar un poco la figura de Humberto Eco, pues yo que no soy historiador, no tuve más remedio que buscar los papeles viejos, y en el libro que publicó últimamente me encontré este trozo de periódico que era una entrevista que le habían hecho a él, a Humberto Eco, y digo, oye, pues voy a empezar por aquí o acabar por aquí, ¿no? Serían dos palabras católicas. Humberto Eco, cuando pasa por aquí, por España, en el año 2013, va a Burgos, porque en Burgos la universidad lo hace doctor honoris causa. Y era ya la 39 universidad mundial que le hacía doctor honoris causa. Y él en Burgos, en la entrevista que le hacen, dice lo siguiente, y ya con eso daría paso a Pepe. Dice, puedo hablar más sobre él, tengo más datos, pero bueno, eso ya será el debate si ha lugar, ¿no? Dice Humberto Eco, cuando tenía 20 años y preparaba mi tesis sobre la estética medieval, esto ya no mete en la película, la estética medieval, veía el modelo de los portales románticos que estudiaba y que estos eran escenas de Apocalipsis. Apocalipsis de las iglesias de Castilla y de León. Uno de los más bellos Apocalipsis se encuentra en Burgos, aunque ya no existe. Además, al escribir el nombre de la rosa, película que hoy nos concentra aquí, al escribir el nombre de la rosa, tenía en mente la idea de un bibliotecario ciego, también de Burgos, de Silos más concretamente. Es decir, que todas mis fantasías han pasado por aquí, en Burgos. El simiólogo, desde el entrevistador, recibió ayer en la universidad el premio, el doctorado honoris causa por ser el doctor en historia medieval. Yo con esto ya dejaría entrada. Sí, así luego podemos hablar más. Toma unas notas. Seguidamente, Pepe, a la concha que lo conocéis, nos va a presentar el crítico de cine, nos va a presentar la película Sí, bueno, reiterando lo mínimo posible lo que ha dicho el amigo Paco Hernández, en realidad era profesor de semiótica y estética, es el nombre completo de su, no sé si era catedrático o era catedrático. Mis referencias eran la Universidad de Bolonia, quizás también estuvo en Turín, pero en Bolonia es luego que estuvo enseñando mucho tiempo. Como sabéis, un hombre destacadísimo como ensayista, pero también como novelista, como veremos. Aquí me callo para no abusar y dejo la palabra a mis compañeras. Bien, muchas gracias a todos por estar aquí y participar en esta tertulia. Tenemos un gran hombre, una gran obra y una gran película también. No estará a la altura de la obra, pero es una gran película.
una gran película que yo he estado más o menos viendo. Tener en cuenta que la Edad Media empieza del siglo V y llega hasta al XV. 14, ¿no? Al 15, al 15. 15. Esta tenemos la alta y la baja Edad Media. La Edad Media la baja Edad Media, perdón, la alta, que es la primera, va del 472 al siglo X. Y la baja Edad Media va del siglo XI al siglo X. Dentro de esta baja Edad Media, la segunda parte de la Edad Media, hay dos etapas. Una que es la plena Edad Media, que es del siglo XI al XIII, y luego aparece la otra parte, que es que ya entra y se introduce con una época que irá luego moderna, ¿no? La edad moderna. Renacimiento. Sí, el renacimiento de la moderna. Que es el siglo XIV y XV. Entonces, aquí está descrito lo que es la crisis del siglo XIV, que es donde se centra la película. Edad Media, oscura, sucia, todos ahí muy mal, pueblo fatal. Se ve como los clérigos ven mucho mejor, los llevan ahí, ellos con su labor intelectual. El ambiente Huele mal. huele mal, Huele decía. Sí. Buenas palabras, ¿no? De ver que la película la capta Es muy bien. pestilente. Bien, de esta maravillosa película, pues, el sesgo que voy a tomar, que me parece que es el eje central, aunque no sea el único, es el magnífico ejemplo. Vamos a jugar un poquito. Os he dado un papelito. Tenerlo presente, que no lo tenga, que lo pida. El sesgo que voy a tomar, que me parece central, no el único, es que nos da un ejemplo muy bueno de lo que en psicoanálisis llamamos discurso. Un discurso es lo que hace el lazo social. Un discurso es lo que hace el lazo social. Lazo. En el teofórmica es lo que hace el lazo social. Es siempre un fenómeno de lenguaje. ¿Qué instala un lazo social? Es más. Solo se produce un lazo social, relación entre personas. Un lazo social es una relación entre personas, por un determinado discurso, siendo el lazo social diferente según el discurso en el que nos movamos. ¿Se entiende? Desde la humanidad nace, y digo nace porque nace cuando el hombre habla, antes no, empiezan a aparecer unas formas de relacionarse entre ellos, entre los hombres, que van recorriendo la historia de la humanidad en el transcurrir de todos los tiempos. La mayor preocupación al principio de la humanidad, que podría ser la naturaleza. Se la teme, se la necesita, no se la comprende, por lo que se crea la religión para protegerse de la naturaleza. Son formas primitivas, luego más elaboradas. Se crea por el miedo que se tiene a la naturaleza, para protegerse, implorarla, significar sus catástrofes, hacer rituales para inventarla, apareciendo la figura de Dios, como muchos siglos, pero bueno, como quien se encarga de mediar o desmediar entre hombre y naturaleza. La religión, pues, va a ser el primer discurso del amo, lo que vamos a llamar discurso del amo, y sobre el cual se van a instalar todos los demás discursos del amo posteriores, que van a ser siempre cualquier forma de ejercicio de poder, eclesiástico, legislativo, ejecutivo, judicial, la política, la guerra, el ejército, la escuela, la justicia también, la familia también, y yo dejaría en suspenso la economía. La dejo en suspenso.
discurso de amo. Para ver cómo funciona este impresionante discurso, porque es un discurso brutal, el psicoanálisis lo pasa a matemáticas. Lo pone en matemáticas. Es lo que tenéis aquí. Nombrándolo como S1, significante amo. ¿Qué se diferenciará del significante 2, del S2, que del significante saber? Así pues, este significante amo, S1, que tenéis en los papeles, ¿lo veis? Se diferencia del S2 porque el significante 1 es una orden. Una orden que se le da al sujeto y que no puede discutir. Vamos a ver ahora cómo funciona. ¿Veis aquí una nota? Esto es una estructura. Un discurso implica lugares que se dirigen de uno a otro. Un dato social. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí tenéis los lugares que son el agente, o sea, que es lo que comienza ese discurso, al otro, que es a lo que se dirige, lo que produce bajo, ¿lo veis? Y luego la verdad de ese discurso. Entonces, veréis que estos 4 lugares que os he dicho, el agente, el otro, la producción, la verdad, y hay 4 letras. El sujeto barrado, ¿lo veis? Que es el individuo, con sus carencias, sus faltas, con su imposibilidad de poderse nombrar al completo, con su barra, su indefensión, porque somos seres, todos nosotros somos unos seres indefensos, necesitados de amor y significación. ¿Se entiende, no? Es por eso que lo ponemos como ese barrado, que no está completo. El S1, que como he indicado antes, es una orden. Orden es una orden que se le da al sujeto para que organice su vida, sus costumbres, incluso su cuerpo, de una forma y de otra manera. Esa orden del discurso del amo dice cómo comer, con quién relacionarse, cómo organizarse la vida, con quién follar, con quién no, de qué forma. O sea, lo dice todo. Eso. En el discurso de amo, este orden es el agente. Se coloca en el lugar de la gente, ¿lo veis? Y se dirige al saber. Esa orden es el saber. Dios nos habla. Y esa palabra de Dios es el saber, es el discurso del amo. ¿Se entiende? Que se pone en el lugar de saber y da como producción una satisfacción, una forma de vida, de significado, de obligaciones, valores, deberes, horarios diarios, anuales, todo eso el amo te lo da. Compromisos maritales, pecados, perdones, que producen en el lugar de la verdad un tipo de sujeto determinado, un tipo de individuo determinado. Lo tenéis aquí, lo seguís, no, y no otro, uno determinado. Un sujeto como el amo quiere y no otro. Y si aparece otro tipo de sujeto, lo mata. Lo mata, punto. Creo que se ve perfectamente esto, toda la representación que hay de la Santa Sede, del rey, que en esos momentos era política, en el inquisidor, que en esos momentos era justicia, es un tribunal. ¿Lo veis, no? La historia, como os he dicho, cadece en la Baja Edad Media, en el declive de la época de plenitud, que es cuando empieza la crisis del siglo XIV. ¿Y por qué aparece esta crisis? Pero muy importante. Bueno, tener en cuenta que la Edad Media acaba con el descubrimiento de América, con la caída del Imperio Bizantino, con el invento de la imprenta. Ellos están escribiendo, pero se acaba la Edad Media con el invento de la imprenta. Hay más cosas, pero en fin, dejemos esto. Pero ¿qué es lo que aparece en el siglo XIV? En la crisis del siglo XIV. Lo que voy a llamar yo el amanecer, porque aún no va a ser discurso, el amanecer del saber, del lado de la razón.
Digo amanecer porque el saber, imaginar, como imagináis, es el significante de la ciencia. Y hasta el siglo XVII no triunfa. La ciencia fue perseguida, lo sabéis, ¿no? Pero aquí la primera forma de aparición del saber es por medio de la razón. Al discurso del amo le va a funcionar, incluso en las herejías, mientras que en ese 2 el significante saber se va abriendo paso poco a poco. Guillermo de Baskerville lo representa. Está claro, ¿no? Que lo representa. Si os fijáis en el personaje, él tuvo problemas ya con el significante amo. Tuvo problemas de matarlo, ¿eh? Tuvo que retratarse y decir que se arrepentía. Pero él tuvo problemas. Guillermo, en esta película, está encarnando el saber, el hombre de la razón, que es el inicio de ese 2 que luego será el significante de la ciencia, de la universidad primero. ¿Qué busca él? Él busca la explicación, la comprensión o lógica de lo que ocurre. Está pasando. Independientemente de lo que diga el amo. El amo dice que hay brujería, que están poseídas la abadía, no sé qué le pasa, ¿no? El diablo, el apocalipsis. Exacto. Él busca lo que ocurre. Fijaros, no digo que desafía, ¿eh? No desafía el significante amo. Ni se enfrenta, ni lo quiere anular. Él busca la explicación de lo que está pasando ahí. Cosa que aunque no le gusta al amo, o no le gusta, lo tolera mucho mejor que el desafío, enfrentamiento o anulación. Y así en esa época el saber se va colocando en el lugar de la gente. Ahí donde tenéis, en el lugar de la gente, se va colocando el saber. Que se dirige con su pregunta sobre lo que pasa, esa pequeña ¿a quién satisface lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién goza de lo que está ocurriendo? ¿Qué está pasando y por qué? Que en el caso de la película es porque y cómo se mata la gente. Del lado del cómo hay toda una investigación sherlock-holmesiana de Guillermo, ¿no? Y del lado del por qué, la disertación muy interesante sobre la risa y los libros prohibidos que supone ya esta disertación. La caída del discurso del amo como único. Ya no va a ser el único en el mundo. Así pues, en el lugar de la gente, el S2, lo veis en el discurso universitario, se dirige a algo que está pasando, esa pequeña, lo que produce un tipo de sujeto diferente al del amo, porque el del amo es un sujeto con miedo y sumisión, y el sujeto de la razón, el sujeto de la ciencia, el S2, es un sujeto de la razón y de la curiosidad. Produce un tipo de sujeto diferente y este discurso coloca en el lugar de la verdad al significante amo. Opresor. Digamos que es una forma de saltarse al significante amo sin desafiarlo ni enfrentarse. En la película se ve perfectamente. En este caso, la representación de la Santa Sede, la del Rey, el inquisidor y el bibliotecario son figuras muy interesantes todas, pero aunque la licencia literaria las hace desaparecer, al final se van, siguen perfectamente vigentes en este tiempo, hoy en día. Bien, hay 3 discursos más, pero eso ya va a ser otro tema, otra tertulia, ¿o no? No los nombro porque luego retomará Laia un poco lo que ocurre con esto. Ahora vais a escuchar a Teresa, que va a hablarnos un poco de los mandamientos de la cultura.
Maripaz os hablará un poco de las herejías, del ser hereje, y Yala ya vendrá a completar todo lo que ocurre, o todo lo que, bueno, todo lo que ocurre, se puede decir, las relaciones, o lo que, las interrelaciones entre religión, ciencia y psicoanálisis. Dejo la palabra a Tere. Bueno, como ha comentado Teresa, voy a introducir algunas pinceladas del origen y la función psíquica de la cultura y la religión, que nacen casi al mismo tiempo en la cultura. La cultura surge por una necesidad de alianza frente a los peligros de la naturaleza. Los individuos deben unirse. Esta alianza conlleva una serie de normas que van a suponer renuncias pulsionales, completamente necesarias para la convivencia. Renuncia al canibalismo, al gusto por matar. No se oye. Más alto. No, Sigue, sigue. está hablando de lo que la cultura pide al hombre para instalarse. Renuncia Al canibalismo, al gusto por matar y al incesto. Esta última para poder expandirse a la sociedad. Sin estos sacrificios, la cultura es imposible, con lo cual el nacimiento de la unión de los seres humanos requiere una gran renuncia pulsional y a cambio proporciona protección frente a la naturaleza. El hombre es un ser de inteligencia débil, gobernado por sus deseos pulsionales y que no atiende a razones. Por eso es enemigo de la cultura, y esta es percibida como un algo impuesto por unos pocos, los cuales se hacen con el poder y el derecho sobre una mayoría, que acepta esta imposición. Constantemente intentarán ir en contra de ella, pero se da sin efectividad. Este malestar provoca forzosamente la aparición de la religión, para disipar los terrores que inspiran el mundo y la vida, y calmar el desamparo que produce la cultura. El patrimonio que es la religión salvaguarda o protege a los hombres, pues el desvalimiento y el desconcierto del género humano son irremediables. Así, la misión de los dioses es ahora compensar las deficiencias y los perjuicios de la cultura, premiar la renuncia pulsional, si no en esta vida, en otra tras la muerte. Así se creó un tesoro de representaciones, patrimonio más precioso de una cultura, que según Freud son enseñanzas, enunciados sobre hechos y constelaciones de la realidad exterior o interior, que comunican algo que uno mismo no ha descubierto y que demandan creencia. Por eso las enseñanzas religiosas están sujetas a un dogma de fe. Se las tiene que creer, bien porque nuestros antepasados creyeron en ellas, bien porque son transmitidas desde épocas muy antiguas y en todo caso porque está prohibido cuestionar tales dogmas. Este último aspecto justamente es lo que vemos en El nombre de la rosa, impedir el acceso a nuevos escritos, y sobre todos ellos el libro de Aristóteles, Poética, cuya segunda parte, históricamente desaparecida, se supone están leyendo los monjes. Un libro que promulga transmitir las enseñanzas y el saber mediante el humor y la risa. Lo que está prohibido es la creación de un sentido distinto al que da la religión, pues la risa supone una relación con la angustia ante el otro, diferente a la que propone la Iglesia, basada en el miedo. Como bien expresa la frase de Jorge de Burgos en la película, la cual os voy a citar, la risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. ¿Podemos reírnos de Dios? El mundo entraría en el caos. Eso es cuando se persiguen en la torre, ¿no? Claro. Está claro, pues, que la religión nació para calmar la angustia frente a los peligros de la vida, peligros que han ido variando a medida que la humanidad se ha nutrido de nuevos conocimientos. Pero hoy en día vemos como, y a pesar del control del peligro, la humanidad ha retomado a la religión en su versión más turbulenta y feroz, con la expansión de la musulmana. Es el interrogante abierto. No hace falta ir al nombre de la rosa, podemos verlo en la matanza de Orlando y con la risa en la matanza de Charlito. Claro. ¿Se entiende eso de que con el libro de la risa lo que no quieren es que salga una relación diferente a la que había? Sí. Ante la angustia, hay un texto de Freud muy bueno que es el chiste y la relación con el inconsciente. Entonces, el humor es una relación con la angustia diferente a la del miedo. O sea, pero relación con la angustia y el miedo, o sea, no, perdón, con la angustia. Entonces, lo que no quiere la Iglesia,
es que hay una reacción diferente. Maripaz. Bueno, yo voy a hablar de las herejías. A la buena manera o la herejía del saber hacer. La temática que más estragos y actos violentos ha causado en la historia de las religiones son las herejías, término utilizado por primera vez a finales ya del siglo II, con aquellos cristianos disidentes que se llamaron gnósticos. Traigo dos definiciones de hereje según la Real Academia. La primera sería persona que niega alguno de los dogmas establecidos por una religión. Buen ejemplo es el caso de la película. Sería el argumento de fondo de la película, donde aparece el conflicto entre los espirituales, los Franticelli, los lucinistas, los franciscanos. La otra definición sería persona que disiente o se aparta de la línea oficial de opinión seguida por una institución, una organización, una academia, una escuela. Con referencia a la película, vamos a ver los distintos grupos de herejes que van saliendo. Los espirituales fueron un movimiento dentro de la orden franciscana, que defendían la más rígida observancia de la regla y testamento de San Francisco de Asís. Grupo al que perteneció Humbertino, ¿os acordáis de Humbertino? Que era el amigo Pedrastra, que sale como Pedrastra, de Guillermo de Baskerville. Los franciscanos son una orden que predican la pobreza eclesiástica. Y se ve muy bien reflejado esto en la película, ¿no? Los Franticelli serían un paso más allá de los espirituales. Son más radicales con el tema sobre todo de la pobreza. Y los dulcinistas han pasado a la historia como una congregación religiosa que acabó exterminada por la Iglesia a finales del siglo XIV, la época donde es la película. Al oponerse violentamente a la jerarquía eclesiástica, al sistema feudal, y querer imponer una sociedad igualitaria basada en la propiedad comunitaria y la igualdad de sexos. Creo que fueron ideas muy avanzadas para esa época. Todo esto no como un grupo de pensadores en la sociedad, sino dentro de la Iglesia, por lo cual la Inquisición católica en una cruzada mata a todos los dulcinianos, reservando para Dulcino y su compañera, que se llamaba Margarita, una muerte pública atroz y cruel, descuartizándolos, degollándolos, etc. Bueno, él tuvo que presenciar cómo la mataban a ella, y luego le mataron a él. Por este galimatías de herejías realizan la convención eclesiástica que aparece en la película, donde separan, según las definiciones que os he traído, las herejías a la buena manera o a la mala manera. Se separan en la película. Sí, ahí se ve muy claro. Sí. ¿Quién es hereje a la buena manera? ¿Y quién lo es a la mala manera? Pues los franciscanos serían herejes a la buena manera. ¿Por qué? Ya que se apartan de la línea oficial seguida por la Iglesia y defienden con debate, pero sin imponer, ideales de pobreza y la risa. Respetan los significantes amo y su importancia. Otro ejemplo para la Iglesia serían de herejías a la buena manera serían los místicos. Santa Teresa. Por otro lado, los dulcinianos serían los herejes a la mala manera. Niegan los dogmas establecidos por la religión, imponen a la fe y a modo de dogma sus ideas. Son revolucionarios histéricos. Cuando y donde no toca, lo que piden a gritos es un amo. Que tendrán, lo están pidiendo, lo tendrán, la Iglesia, con la Inquisición. Con la Inquisición. Consiguen ser aplastados por la Inquisición. Recordemos la escena final donde el cocinero Remigio, con su pasado dulcinista, arremete contra la Iglesia y defiende entregar sus bienes al pueblo llano y defiende incluso la violencia. Al llegar a esos los medios, pues, que sea. En la película, el ejemplo de la herejía a la buena manera es Guillermo de Baskerville, que es franciscano, que en el juicio por herejes da muestras de cómo saber manejarse admitiendo el veredicto de culpabilidad por herejía, porque se declaran así, pero de inocencia respecto a los asesinatos. Cuando empieza esa frase de los hechos son estos, y empiezan a demostrarlo. De dar saber. Freud sería un hereje a la buena manera. Se aparta de la línea oficial de una institución, la médica, que consideraba y condenaba a las histéricas por locas. Él las escuchó.
sin condena, y eso le permite ser el descubridor solitario del inconsciente y del discurso psicoanalítico. Las herejías no solo se dan en las religiones, son intrínsecas, se desarrollan en todos los discursos del arte, como se ve hoy en día en la política, donde ser hereje a la buena o mala manera depende de las urnas. Recemos para que el día 26 seamos herejes a la buena manera. Si no sabemos rezar, aprenderemos. Bueno, voy a hacer un repaso. Pido un poco de silencio porque si no, no nos oímos ni en la mesa. Hago un poco de repaso de lo que hemos ido hablando. Teresa nos ha introducido un poco como la primera manifestación de la cultura es la religión. Tere, cómo se produce la cultura, que es a través de unas relaciones personales. Maripaz ilustra la película del lado de la posición del discurso del amor, que es con las energías. No se oye. Yo me voy a ocupar un poco, como comentaba Teresa, de la interrelación entre el discurso del amo, el discurso de la universidad, la ciencia y el psicoanálisis, y como no Paco, con eso de que prefiere siempre el romanticismo, nos hablará del amor. El amor antes que la guerra. ¿Antes de qué? Antes que la guerra. Antes de la guerra. Por fin Paco hemos visto la misma peli. Bueno, me voy a ocupar de lo que muestra la peli, que es un punto de capítulo, un giro, un cambio de dirección en la religión cristiana, que se ve bastante claro. Teresa también ha introducido, y todos los puntos herientes a la buena manera siempre suponen un cambio, ¿no? La religión verdadera la llama la cara. Se ve como la figura del diablo es la causa de la muerte en la abadía. Y Guillermo de Baskerville de la razón. Ese es el punto de vista. Es un aperturismo a los nuevos pensamientos. Basan el creo del miedo al creo de los hombres de razón. Más allá de creer o no, de los hombres de razón. Al clero, Sí, sí, al clero. Más allá de creer o no, de tener ese sentimiento oceánico, lo llamaba Freud, la religión como discurso ocupa una función y es central. Es central en la estructura de nuestra civilización y nuestra... Pero ¿qué relación guardan los dos discursos, religión y ciencia? ¿Y qué relación tienen estos dos discursos con el psicoanálisis, con el discurso que es el psicoanálisis? Hay una conferencia de prensa con motivo de un congreso en el que periodistas italianos le preguntan, os tengo que decir que es del 74. 74, por lo que oiréis a continuación es muy avanzado. Le preguntan sobre religión, El ciencia y libro psicoanálisis. consta de dos partes. Una es El discurso a los una católicos. conferencia que él da, discurso a los católicos en Bélgica. Y lo otro es una entrevista, una rueda de prensa que él da. Que es lo que hoy quiero comentar. Quiero hacer unas reflexiones sobre todo de esa segunda parte. No sé si lo he dicho, se llama El triunfo de la religión. El título es importante. En la película vemos cómo emerge ese discurso de la ciencia de mano de la razón, que luego es lo que ascenderá al cenit de la social a mediados del siglo XVII, como comentaba Teresa, que dura hasta nuestros días. Insisto que es del 74 porque en esta publicación indica que lo que triunfará es la religión. En el 74 Lacan dice que el siglo XXI será el triunfo de la religión. Porque es inagotable. Triunfará porque es inagotable. Su función consiste desde el principio en dar un sentido a las cosas que antes eran naturales. La ciencia, que en este momento es lo nuevo, introduce algo perturbador en la vida de cada uno, el sinsentido, el psicoanálisis se llama lo real, que se extiende por el mundo, angustiando a la humanidad. Y
impide este discurso, pide a la religión reaparezca. Lo pide porque apacigua, en el sentido que la religión apacigua. Por ejemplo, uno tiene un cáncer. Es un ejemplo que puso María Elena. Y usted tiene un cáncer. Quimioterapia, radioterapia. No, ¿pero por qué? ¿Qué me ha pasado? Ahora a mí, el momento. Mira, pues ahora ha pasado que no sé qué, un castigo divino, unas malas costumbres. Eso es el sentido. El sentido frente a la angustia de unas celulitas dentro de tu cuerpo que van a tu cuerpo, que tú, claro. La película es un ejemplo de cómo la religión da sentido al sinsentido. Es el diablo que mata, y además siguiendo el Apocalipsis, que se sale de ese sentido. No iban muriendo tal y como aparece en él. La explicación de la razón, sin embargo, no da sentido, dice lo que ocurre. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre? Entonces, no es lo mismo la explicación que el sentido. Insistiendo en que la religión es un discurso, el discurso del amo. El saber y la razón inaugura otro, que es el que al principio interesa, es el discurso de la ciencia. Y el psicoanálisis se refiere en un momento muy concreto de empezar, no sé cómo lo digo, de cuando ya triunfa la ciencia, el discurso psicoanalítico nace en un momento muy concreto de ese discurso. El psicoanálisis en ese nacimiento aporta una nueva forma de vínculo social, otra forma distinta de relación entre la gente. Es una relación diferente a la que propone el discurso del amo, diferente a la que propone el discurso de la ciencia. Y digo que el psicoanálisis es un discurso porque la psicología y las terapias no lo son. La psicología y las terapias pertenecen al discurso del amo, el conductismo, o al científico, el cognitivismo y las conocidas terapias sistemáticas. Hasta tal punto el psicoanálisis es un discurso diferente de la ciencia, que muchas veces, no sé si la habéis oído, muchas veces se dice que cuando una analista vas a confesarte. Nada más lejos, a confesar. A confesarse. Donde uno va y confiesa sus demonios más oscuros. Se confunde con el discurso del amo. Pero el psicoanálisis es una solución diferente al discurso del amo, incluso es otra solución al discurso del amo diferente al que da la ciencia. El psicoanálisis es el reverso del discurso del amo. Esto es muy importante. Esto significa que no lo retroalimenta. Si el discurso de la ciencia está sin sentido y se demanda el discurso religioso para que apacigüe, el discurso de la ciencia retroalimenta al discurso del amo. Pero el discurso del psicoanálisis. Los ángeles y demonios de los que se habla en la sesión analítica tienen un origen y una escucha totalmente de las antípodas del discurso del amo. Esto sí se habla de ángeles y demonios, pero normalmente lo que ocurre en una sesión es diga lo que se le ocurra, lo que le pase por la cabeza y no se marca para nada la escucha. Romántico. Bien, acabamos con Paco, que era unos comentarios sobre el amor. Pero con tanta cosa árida, Un poquito de carne. Pues sí. de carne. Bueno, tengo que decir que, como todo el mundo sabe, los que han visto la película, en la película hay dos significantes que la atraviesan desde el principio hasta el fin, que son el miedo y el amor. Sobre el miedo no voy a hablar si no hay en el debate, pero curiosamente este mes, estamos en el mes de junio, ¿no? Sí, en el mes de junio, en Le Monde Diplomatique, en español, en Le Monde Diplomatique, en primera página, hay un gran artículo sobre los nuevos miedos. Quiero decir que está de actualidad. El miedo está desde la prehistoria hasta ahora y va a continuar, siempre. Lo que varía es la forma de miedo. Ya teníamos miedo a las brujas, ahora tenemos miedo al paro, o a otra cosa. O sea, aquello que nos puede acarrear
y que no podemos controlar y que no sabemos, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que el miedo es, iba a decir consustancial, pero vámonos, es un producto social, no es consustancial, es un producto social que el poder, en este caso el recurso del amo, pues utiliza a diestro y siniestro. Bien, pues de eso no voy a hablar. Voy a hablar de la otra cara de la moneda, de la otra cara de la moneda, que es el amor, que es lo que me interesa. A mí me chocó positivamente el final de la película cuando... Estaba con él, no miente. ¿Verdad que está emocionado, verdad? Cuando se encuentra y se despiden los dos jóvenes. Parece que es una escena insuperable de lo que pudo haber sido y no fue. Bien. Pues, leyendo estos días, digamos, el amor a lo largo de la Edad Media, cómo se manifestaba el amor en la Edad Media, resulta que, igual que actualmente, hay como unas formas de ver el amor, de sentir el amor, o resolverlo, padecerlo, disfrutarlo, etcétera, etcétera, según uno esté posicionado en un lugar o en otro. El lugar, digamos, topológico, como el discurso. Según uno esté situado, lo vive de una manera o lo vive de otra. Lo digo porque las explicaciones que se van a dar en esa época, y yo insisto, actualmente también, y cuando digo actual es porque yo he cogido referencias de Lacan para ilustrar esto, resulta que habían como dos dilemas elementales que luego se pueden plantear un poco más complicadillo, pero dos dilemas fundamentales. Uno sería el dilema entre la unión y la separación, que está jugando en el amor, unión, separación, digamos, son dos compañeros de viaje del amor permanentemente, unión, separación. Y el otro dilema, que estaría por debajo, por medio y por encima de esto, mezclado, sería la unidad y la alteridad, el uno o el otro, o los dos o ninguno, la unidad y la alteridad. En este sentido, la alteridad en el amor es una cuestión de principio. Ya Millet, en el año 89, señaló este elemento de la alteridad como algo que depende el ser y el destino del sujeto. O sea, la alteridad está la dependencia del ser y del sujeto. Ahora veremos un poquito más con detalle. Para Santo Tomás dice: no es el amor a Dios una forma de amor a sí mismo. No es el amor a Dios una forma de amor a sí mismo, sino la inversa. Sino que el amor a sí mismo es una forma de amor a Dios. El amor es una cosa de hombres, yo siempre lo he defendido. Lo digo muy en serio. Estoy harta. A las mujeres, ay, el amor de mujeres, ¿qué va? Amor a Dios, amor a la ética, amor al prójimo, amor... Calla. Todo para no decir lo que tenía que decir tan bonito que dijo. Bueno, estamos en familia y yo, Va, dilo, Paco. Dilo. Muy bonito. recuérdamelo. ¿Por qué no se va con la chica? ¿Por qué no Ah, lo sí, bueno, ya. Oye, ya queda lo más interesante. Claro. Yo, los finales de Mateo. Vosotros me acordáis que al principio, cuando se encuentran los dos jóvenes en la película, que tiene ese acto amoroso tan bello, hay una cosa extraña que yo después he pensado sobre la pureza de ese acto amoroso que tiene la pareja, ¿no? Y la pureza, ¿cómo la refleja, digamos, yo no sé si el director o el guionista o quien fuera, ¿no? Y es que ella parece limpia y digamos, casi como si saliera de una habitación de un palacio, cuando en realidad ella vive en una pocilga. Ella vive, vamos, de mierda desde los pies hasta la cabeza y hasta los pelos.
Pero justamente en ese acto amoroso, los dos, cuando se quitan la ropa, tienen una limpieza y una piel tan atractiva los dos, y yo creo que es una especie de símbolo de la pureza que les une. Así lo entiendo yo, esos cuerpos, porque si no, no se entiende cómo alguien aparece aquí. Eso por el lado del principio. Pero al final de la película, cuando ella va al encuentro de él y él se para, tienen ese diálogo visual, porque se miran y se hablan ahí, se dicen todo lo que no se habían dicho y quizás lo que nunca más se dirán, porque vean cómo está ahí puesto el amor. Pues resulta que en ese momento dubitativo, que si me quedo, que si me voy, que si me quedo, voy, y ella espera que se quede o que se va, entre la angustia si se va y la felicidad que sería si se queda, ahí aparece todo, en unos segundos aparece toda la historia de los dos. Cuando por fin él gira, yo diría muy a pesar suyo, pero obedeciendo y se va con su maestro, Obedeciendo y decidiendo. Decidiendo. Pero es un decidir muy a pesar suyo, si es que es muy a pesar suyo, es un decidir muy a pesar suyo, porque lo que está en juego para él, para ella ya sabemos que lo que está en juego es volver a la miseria o entrar a la felicidad con un chaval que lo hubiera sacado de la miseria física y amorosa, ¿no? Pero para él lo que está en juego es que como un chaval todavía que se está haciendo, es inmaduro psíquicamente, intelectualmente, aunque ya físicamente funcione a la perfección, pero como alguien que se está haciendo, que está en su periodo de formación con el maestro, que el maestro aquí juega el nombre del padre, ¿cómo deja al padre antes de formarse? Es decir, si lo deja en ese momento, no hubiera sido hombre con ella. Mientras que si continúa con el maestro, siempre queda la esperanza de, primero, que se forme teológicamente y científicamente, se forme como hombre y luego decida si hace teología o si busca una mujer. Pero luego ya estaría en condición de hombre formado física y intelectualmente. A eso me parecía el tema. Pasamos la palabra a lo que queráis comentar. No sé, pero sabes que es Ahí. Rosa. Rosa. Sube. El tono es Acércate un poquito. Daba una buena explicación por las energías. Yo solamente quería decir una cosa. Tenemos aquí el aire. Es que ahí estoy en una escalera. Un segundo. Ya, pero no se oye. Las herejías Sí. las has descrito muy bien, has hablado de las más importantes, los curacionistas, los pocominos, los cátaros, con posterioridad. Sí. Pero era una forma de hacer la revolución. Así. Era la única forma posible de hacer la revolución. La única posible. En aquel momento la única posible, porque los campesinos se adherían a una u otra ideología para empezar a matar a los señores, a los abades, a los obispos y a todos los que se les ponían por delante. Y la forma de respuesta era declarar los herejes, ir a por ellos con el ejército, la Santa Inquisición, lo que hiciera falta, con todo. Porque la Santa Inquisición tenía dos brazos, el civil y el religioso. Primero los juzgaban y luego la justicia civil los colgaban. Solamente de ese pequeño inciso, porque siempre me ha parecido eso muy curioso. El origen de la Inquisición en realidad no era tan duro, ¿no? Porque Orientaba al al principio. principio era más Al principio era más suave, pero fue adquiriendo furor. Es que lo dice él en la película, ¿no? Cuando él era inquisidor, él dice... Yo no creo que haya revolución que valga. No,
la revolución es una palabra. Pero eso es lo que intenta Porque lo que hay es emergencia. Si os fijáis en la historia, las revoluciones están ahí. Pero los discursos han seguido perfectamente. Cuando la Unión Soviética prohíbe la religión, da igual, sigue. Entonces, lo que viene es a sumarse discursos nuevos o diferentes. De hecho, me faltaban 3. Ella ha nombrado el psicoanalítico. Pero queda, no hemos hablado del discurso capitalista. Por eso he dicho al principio que no sabía si poner la economía del lado del discurso del amo o dejarla para el discurso capitalista, que es el que vivimos hoy en día. Y luego la gran revolución que supuso el discurso histérico, que lo ha nombrado ella, porque dice Freud escucha a las histéricas que estaban condenadas, estaban en los manicomios por locas, con convulsiones, parálisis, ahí, vamos, y las escucha y crea, y bueno, descubre el inconsciente y proporciona el discurso psicoanalítico, escuchando al histérico, que el histérico lo que hace es oponerse al amo, de una forma brutal. El médico, tú tienes esto, y además sabes esto y lo otro, y aquellas con el demonio dentro, venga a hacer síntomas, tú no sabes lo que yo tengo, aunque me cueste la vida. En las épocas ha ido cambiando, y el discurso con el social recoge mucho la histeria, son los sindicatos. Es una forma de oponerse al amo, más o menos organizada. Las revueltas estudiantiles. Sindicatos y... pero que son formas de lado social que no se van añadiendo, pero los otros siguen tan vigentes como estaban. No sé si a la larga... Yo creo que es muy importante que se entienda que los discursos no pueden desaparecer. Ni siquiera el religioso. Perdón, ni siquiera el discurso del amo en su versión de la religión. Es muy importante. Porque nos quedamos muy avanzados y separamos el poder judicial, separamos los poderes, los separamos de la cuestión eclesiástica. Hay que entender que la religión tiene una función. Tiene una función. Eso es importante. Os quiero leer un párrafo muy cortito de Freud, que se llama El porvenir de una ilusión, que es el texto en el que se ha basado Tere sobre esta cuestión de la religión, que dice, Freud dice, si se pretende eliminar la religión de nuestra cultura europea, solo podrá conseguirse mediante otro sistema de doctrinas, que desde el comienzo mismo cobraría todos los caracteres psicológicos de la religión, su misma sacralidad, rigidez, intolerancia, y que para preservarse dictaría la misma condición de pensar. Está hablando del este. Lo escribió Freud con Lenin y Stalin. Es decir, así de importante es la religión. Yo me acuerdo que en otro espacio que tenemos, que ahora está suspendido, pero imagino que continuará. Que no está suspendido, está en un tiempo. Sí, está en paréntesis. Se llama Psicoanálisis Hoy, Paco, que a ver si entráis en el blog, lo podéis leer, creo, viste la conferencia. Explico muy bien, a propósito, hablábamos de todo el mundo musulmán y todos los conflictos con la religión, con el resentimiento y turbulencia. Si lo queréis buscar, se llama el Dios Uno. ¿Cómo? El Dios Uno. Habló él de cómo la religión, el poder religioso y político habían estado juntos y no se podía obviar, a propósito del Corán, como ley. Y lo que estaba ocurriendo, la dificultad de que en el Islam entrara el hombre de la razón. Era eso. La filosofía y todo eso. Y que eso imposibilitaba llegar al discurso de la ciencia. E imposibilitaba un montón de cosas. Pero muy bien, ¿eh? Entonces,
Eso es algo que debemos tener en cuenta, que la religión, los ideales de laicidad no marchan solos. Yo quería, bueno, que gracias porque yo no sé nada de psicoanálisis como para llegar a ese, pero me parece interesante cómo hemos llegado a la conclusión de que el poder siempre tiene un discurso. No me parece interesante, me parece normal, que siempre tiene un discurso. Pero lo que me ha decepcionado un poco ha sido la cuestión esta de que la religión no nos la vamos a quitar del centro. Así decirlo, ¿no? A mí también. Yo quisiera saber por qué. Sí, porque además es todo tan vigente que él estaba hablando de camisas también. Entonces, la cuestión de, por ejemplo, del feminismo, yo quisiera preguntar, ¿es otro discurso? Mejor ni peor que ninguno, pero es un discurso que también se basa en el poder, o quiere basarse en el poder, de tomar de alguna manera, digamos, el poder, cambiar el mundo con una visión distinta, ¿no? Y luego me gustaría que me aclararais que, porque habéis comentado que luego está el discurso psicoanalítico, como que es una cosa que no es ni lo uno ni lo otro, no lleva a la religión, ha sobrepasado la ciencia, ¿no? Pero no es una cuestión de más o menos, es distinto. Pero sobrepasar no, ha emergido en el mundo. O ha trascendido la ciencia, ¿no? Sería esa la palabra, no lo sé. No, es distinto. Es una vía distinta. Pero bueno, por buscar soluciones, eso sería la solución. ¿Y cómo sería la solución? Porque este mundo... El uno por uno. O sea... Uno a uno. La escucha del uno a uno. La singularidad. Es lo que produce el discurso analítico. O sea, que no es la dependencia de unos individuos por otros, sino la igualdad real entre los individuos. No, igualdad no. Bueno, igualdad... Eso es muy ideal. Quiero decir, cuando digo uno por uno, Teresa dice la singularidad, es que la escucha, si la religión da un sentido para todos igual, el diablo... Universales. La ciencia también. La ciencia también. Universales. La ciencia también. Colesterol es malo para todos. Lo que propone el discurso psicoanalítico justamente es una escucha a cada uno de la persona que quiere ser escuchada. Y eso produce una solución para cada uno frente para cada uno singular. Frente a esa cuestión, que a la persona le supone un malestar, pero para cada uno. Es lo contrario a los libros de autoayuda. Todo lo contrario. Para todos. Por eso he dicho que tanto conductismo como cognitivismo y no, conductismo es discurso del amo. Lo es el discurso del amo y las teorías sistemáticas y el cognitivismo de parte del discurso científico no tiene nada que ver con el discurso científico. Nada. Porque es una escucha universal. ¿Se entiende? Y luego yo, con respecto a lo que se ha dicho del amor, pues pienso que sí. Para amar tenemos que estar maduros, que es decir, que como todo que es al final, ya nos estamos, maduros no estamos nunca. No estamos nunca ¿qué? Maduros. Si para amar hay que ser que si para amar hay que esperar a que el maestro nos dé las claves y estar formados para amar adecuadamente, que creo entender eso como al final lo que has dicho, ¿no? No sé si he dicho la palabra maduro. Bueno, si la he dicho la retiro, porque no está lejos de mí en pensar en el hombre o mujer madura. Pero que me refería exactamente a que si el chaval, estoy hablando del hombre ahora, ¿no? No incorpora el nombre del padre, que es, digamos, la enseñanza que transmite el padre, pero no es de conocimiento solo, sino como una posición en la vida, digamos, esa edad que tenía cuando era novicio, desde ahí estaba el chaval perdido, no estaba maduro en el sentido como la fruta madura, pero no es un término, digamos, de evolución, no es un término de gente madura e inmadura, no va por ahí, no, era más bien por la incorporación del nombre del padre. La historia la escribe, la cuenta el chiquillo.
Ganso. Saldo es viejo. Ah, sí, la cuenta muy Y bien. es toda una reflexión, yo creo Claro, que es... ahí está ya maduro para hablar. Y ahí cuando habla de lo que pudo haber sido y no fue. Pero Cosa también que... dice que nunca más estuvo con otra mujer. No. Nunca más. Y que nunca se arrepintió por la decisión. Y Y nunca. nunca Eso es la madurez. O sea, asumir el acto que hizo. Y lo que es escalofriante es esa época tan convulsa. Yo la película lo vi, o sea, vista hoy en día, que la había visto hace muchísimos años, me resultó impactante. Impactante era la conclusión de toda esa época. Los diálogos que... Yo me acuerdo del libro, cuando ha dicho esto, de acuerdo con Pepe, que este libro para mí es mejor que la película. Me acuerdo del libro cuando lo leí. Pero simplemente porque lo cabe. No porque estuviera mal la película, que es una gran película. Pero es impresionante en el libro el debate. Yo voy a responder un poquito a Amparo. Amparo. Sobre el tema de no de la feminidad, porque es un terreno resbaladizo, públicamente hablando. Conozco mi Que límite. nos ponemos a reñir. Pero sí de lo que Lacan habla de la posición femenina. Herejes de la buena manera. Que la posición femenina no tiene que ver con la mujer, ni con el hombre, tiene que ver con una posición. Y que esa posición femenina la puede ocupar tanto el hombre como la mujer. Luego no es un tema de sexo, sino de posición ante el otro. Y ahí sí que yo creo que habría, por lo menos para el psicoanálisis lo hay, una forma de cambio radical y revolucionario, la que llama subversión del sujeto. Como el sujeto se subvierte, es otra cosa de lo que era, ¿no? Subversión, que no es la evolución progresiva ni etcétera. Sí que habla de cómo en un gráfico que él hace de la relación sexual, para demostrar que no hay relación sexual, sino que hay relación de goce, distinto. Bueno, pues en ese cuadro, que lo tengo aquí, pero lo he traído porque sabía que ese tema podría salir, página 70, si no me equivoco. Ahí hay muchos textos, Paco. Pero un segundo, no te preocupes, no te preocupes. No me angustio nada. Mira. Eso son un montón de textos. Ya. Freud. Bien. No marees. Quería verlo simplemente. Bueno, da igual. Pero para deciros que aquí es donde Lacan sitúa la posición en un lado o en el otro. Y está la posición del lado fálico, donde sería el todo, donde sería la completud, donde uno sería completo, y del otro lado el lado no fálico, o sea, el no todo. Y esa sería, digamos, la conquista a realizar. Cómo conseguir pasar de esa posición fálica de todo a la posición del no todo. Es decir, cómo asumir lo que sería en filosofía la falta en ser. Cómo soportar la falta en ser. Ese es el único camino que yo veo para el cambio, tanto del hombre como de la mujer. ¿El cambio a qué? Hacer otra cosa, en el sentido de la superación del sujeto. Ah, Rosa, No, yo respecto a lo que ha dicho Laia, lo que ha dicho Laia yo traduzco. el uno por uno, El uno por uno. El uno por yo estoy uno. totalmente de acuerdo, después de los horarios, Estoy de acuerdo de todo. por uno, todo eso. Ponte aquí, Rosa, que a Rosa, por favor. Espera, Dios. Me gustaría poder pensar, y precisamente he leído un texto de Ana Romí, que viene el viernes a dar una conferencia en Rector José, que trata sobre la alegría. No sé si lo habéis leído. La alegría. Alegría. Dice ella que la alegría es el vínculo social que se establece con la naturaleza. ¿Qué es el vínculo que? El vínculo social que establecemos con los otros. O sea que, La alegría. estando advertidos, no habla de la alegría de la poética de Aristóteles. Ya. Es otra cosa, ¿eh? Yo ya no me meto en Aristóteles. Entonces me ha llamado muchísimo la atención el texto, porque se ha difundido por las redes con una rapidez espectacular. Y La alegría. sí, yo creo, Laia, que si decimos que que es el uno por uno absoluto, es cierto, pero sí que hay posibilidad
de otra cosa, porque está la escuela. No, es que por uno si la persona necesita, Claro. por supuesto. Que lo único que ocurre es que hay que estar totalmente advertidos de cuál es el problema de cualquier organización a la que uno pertenece. Es eso. Perdón, ¿quién decía lo de la alegría? Ana Robin. O Arobi. Es una psicoanalista que vendrá este fin de semana, nosotros tenemos... En el PSR. No, en el PSER no. Sí. Rector PSE. Sí, no, el hospital, el y que el No libro... era el hospital, no. No, el PSER no, era la Colayeta. Colegio Mayor. El Colegio Mayor. En San Nicolás. Pero quiero decir dos cosas. Una con respecto a... Una con respecto a la herejía. Nosotros también tenemos herejías en nuestra institución. Una de ellas, y está a la buena manera siempre, por ahora no ha habido, puede haber, es la sexualidad femenina. ¿La qué? La sexualidad La sexualidad femenina. femenina. Os tengo que decir que Freud, para Freud, el descubrimiento de la sexualidad femenina fue un bombazo que lo dejó totalmente sin poderse recuperar. Él tenía su teoría montada de una manera y de momento el texto se llama La feminidad o la sexualidad femenina, lo podéis leer. Uno es lo que él habló y otro es la conferencia que dictó. Y ahí se pone tan atacado de darse cuenta de que los niños pequeñitos no estaban enamorados de su madre, estaban enamorados de su madre, pensaba él, y las niñas de su padre. Y se dio cuenta que no, que los niños y niñas estaban enamorados de su madre. Los dos. Eso a él le tocó muy profundamente, pero no era esa tontería, porque era estúpida, todo el mundo lo puede ver, lo podemos ver todos los días. Niños y niñas están enamorados de su madre. Sino lo que yo destapaba, y era sexualidad femenina, a él le tocó por ahí, porque él era un hombre muy de que la mujer, su feminidad era la maternidad, le tocó por ahí. Y en esa conferencia dijo, yo de esto no puedo hablar, que hablen las psicoanalistas, mujeres. La caja de Pandora se abrió y aún no se ha cerrado. Yo le digo a Paco que no es para todos igual. El cuerpo de mujer, por muy fálica que sea, el ser mujer, por muy fálico que se sea, muy fálica que se puede ser. Y el cuerpo del hombre, por muy fálico, no fálico que se sea, que se puede ser, no. En toda mujer hay una Medea, siempre lo digo, no la convoquéis. En todo hombre siempre hay, no sigo, en todo hombre siempre hay un amo, no lo convoquéis. Amo. En todo hombre hay un amo, no lo convoquéis. O convocarlo, pero os opináis. En toda mujer hay una Medea. Y puede la chica ser muy fálica, irse por la mañana al banco, presentarse a vicepresidente del gobierno, hacer todo lo que quiera. No la convoquéis. No la convoquéis. Están los argonautas, son, y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Entonces, no. Igual que el síntoma es un avanzado entre él y yo, no es algo. Y eso es una herejía, la buena manera que llevamos las chicas en el psicoanálisis. Pero siempre nos hemos destacado a las chicas por iniciar guerras. ¿Por iniciarlas? Por no iniciarlas. Aunque se nos quema la hoguera. A los por tres. Yo creo que ahora están quemándose en la hoguera a las mujeres. El mundo musulmán está quemando en la hoguera a las mujeres. No con fuego, pero las apedrea y les hace de todo. Y aquí eso avanza, porque eso llega a Europa del lado de cómo quieren someter a la mujer a la maternidad. Y eso se ve en Alemania, que la edad de estar 6 años, cuidando a sus hijos, renunciando a sus trabajos y les comen la bola, porque la ley es clara.
puede hacer el hombre o la mujer, pero tiene que hacerlo. Y la presión es muy fuerte. La lactancia natural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que no las convoquen mucho, porque pueden salir. Y Medea no es una bruja, ¿eh? No. Ni una histérica. Va al corazón donde más duele. Lacan decía que hay ejemplos de mujeres verdaderas. Nombró Medea, pero también nombró a la mujer de Gil. ¿La mujer de quién? De Andre Gil. ¿Cómo se llama? Ella no me acuerdo. Ella. Premio Nobel francés. Gloria lo dice muy bien, que acaba de decir. Que la mujer de Gil. Sí, le quemó todo. No, ya, pero bueno, que Gil era homosexual. Ya. Por eso digo, claro. Me deja un poco... Fíjate, es que es así, ¿no? O sea, es homosexual. Ella está con él, pero no sé qué ocurre. Sí. No me acuerdo ahora. Que ella coge y le quema lo más preciado. Y aquel se queda. María van Rieselberg se llama. La mujer, claro. En los diarios es mencionado. Claro, como Pero no puede hablar de eso, tanta no puede intimidad hablar. que no te lo... Pero es por la intimidad. Otra mujer que no la Porque nombra. él incluso era un poco No la nombra, fíjate como verdadera. Pero habla mucho de ella. Es Margaridura, que tú has citado antes. Pero no la nombra como verdadera mujer. La nombra más como un entender las zonas oscuras. ¿Un qué? ¿No? Sí. ¿Un qué? Entender las zonas oscuras. Sí, estaba muy fuerte. Bueno, ¿queréis comentar algo más? Una precisión para profanos del psicoanálisis. El discurso del amo se puede identificar con el superior. No, porque ¿sabes? Yo creo que no. No sé Paco lo que opina o Naya lo que opina. Pienso que no. Es que son dos registros distintos. Una cuestión es el discurso, que es el uso que se hace del lenguaje, y otra cuestión es una especie de emoción, no podemos llamar emoción. Es una pregunta es muy buena. Muy buena. El discurso del superior dicta órdenes. O sea, el superior dicta órdenes. Pero la orden del superior es goza. ¿Qué es, perdón? Goza. Vale. Bueno, hoy en día es goza. No, y antes también, siempre goza. Goza matando, y si no puedes matar, sueña que matas. Goza comiéndote al prójimo. Eso es muy importante para ello. Porque las tres mandatos de la cultura son: no mates, sigue matando; no te comas al prójimo, se sigue comiendo. ¿Qué otro cuál era? El incesto. El incesto. Ese ni lo nombro ya. Entonces, el discurso, o sea, el superior dice una orden, pero es goza. Pero el amo es renuncia. El amor Y sírvete. El superior podría decir goza y sírvete. A ti, al goce. Aunque sea una renuncia. O sea, el amo es mucho más represivo que el superior. Yo el amo lo encuentro que para mucha gente es tranquilizador. Porque hay alguien detrás. No, porque te dicta la vida. Pero a mucha gente, ¿eh? Porque, claro, tienes el camino que A marcar. mucha gente. Vete a los centros comerciales que abrimos 24 horas. Los domingos tienes 6 cines, tienes merenditas, tienes no sé cuántos. Y la gente lo agradece. Cómprame etiqueta. Laura. Yo, ante la sabiduría de mis compañeros y compañeras, solo puedo remitirme al aspecto cinematográfico relacionado con lo que se está hablando y que mis compañeros cinéfilos que están por aquí en medio
Creo que ver esas películas, si podéis, difícil, ilustra muchas de las cosas que habéis dicho. Una fue una sorpresón, estaba aburrido hace 3 días en casa y pongo la tele y me hacen una obra maestra documental de la evolución de la mujer en el siglo XX. Desde Schnitzler, que es el de la ronda, y lo que habéis hablado, la mujer era don nadie, y a partir del siglo XX, en cuanto al trabajo, hay estudios de Freud, etcétera, etcétera, y la mujer va adquiriendo un papel, va adquiriendo una conciencia en el mejor de los casos. Si podéis recuperarlo, que no sé cómo se llamaba el documental, qué sorpresón, una obra maestra de 3 días en la segunda, La brujería a través de los tiempos, repito, que es una obra maestra, la podéis coger en DVD. Habla de lo que habéis dicho, toda la Edad Media, es la Edad Media, las brujas, pues las malas, el demonio, la sexualidad femenina, bueno, una burrada y al final, claro, la película es de los años 20, lo más que llega es decir, la película es de los años 20, 22. Entonces lo único que dice es, no eran brujas, eran histéricas. Vosotros sabéis que la psicoanálisis ha evolucionado mucho más desde entonces, pero vale la pena verlo porque es extraordinario. Y luego, si habéis ido a la Filmoteca, y termino, hará una semana o 2, había un documental interesante sobre la transexualididad. Y había una transexual, que no sé si había sido hombre y es mujer, una lucidez, una feminista, pero unas ideas más claras. Y una de las ideas, y con eso termino, es de Simone de Beauvoir, año 49, que dice, es mentira que la feminidad es una construcción hecha ya, es un proceso. La feminidad o el ser mujer es un proceso en construcción que se está haciendo poco a poco. Pero tenemos muy poquito espacio en el mundo. ¿Por qué? Y nada más. Yo diría que el ser hombre también. Lo que pasa es que parece que el ser hombre está asumido y el ser mujer hay que descubrirlo. Para meter un poco más de... 15 segundos. Un poco más de fuego a la traca final de la falla esta. Vamos a ver. Bueno, no hablemos de fuego en una película religiosa. No, simplemente recordar que Lacan dice que la mujer no existe. Y tú te llamas, ¿qué significa para Lacan que la mujer no existe? Es decir, para Lacan existen las mujeres, o sea, una, otra, cada una singularmente. No existe un significante que sería unificador de las mujeres, eso no existe. Luego, la mujer no tiene un referente al cual identificarse como identidad mía. Eso sería, así como el hombre. Los hombres sí, ¿no? Los hombres tienen, digamos, el falo, el pene como símbolo del falo, que sería un referente. Pero hoy día se está poniendo en cuestión si eso sería un referente suficiente. Vamos a ver. Lo digo esto porque en Lacan, cuando se trata de, digamos, del cambio subjetivo, que es el cambio subjetivo de cada uno, en el tratamiento psicoanalítico de la mujer es cada una. O sea, el hecho de haber tratado a una mujer en psicoanálisis no significa que eso sirva para tratar al siguiente. No tiene nada que ver con otro mundo. Es empezar siempre a cero. Pero eso es igual para el hombre que para la mujer. Porque de lo que se trata, y ahí empalmo un poco con los místicos, se trata del goce particular de cada uno. Y eso es intransferible e irrepetible. Sí, sí. Bueno, si no queréis añadir nada más, solo recordaros que es la última tertulia antes del verano. Volvemos finales de septiembre, principios de octubre. Mejor será octubre. Os avisaremos, por ahí está circulando un papelito, pues si alguien quiere recibir información de cuándo vamos a empezar. Y sabed que tenéis en YouTube el canal donde podéis ver las grabaciones. ¿Ya las has escrito? Y toda la información Falta en alguien más Facebook para también está. escribir. Las tertulias están todas. Todas desde que salió la técnica de... Como biblioteca de... Tertulia
Psicoanálisis Cine, Facebook y YouTube. Y blog